Bueno, buenos días con todos y con todas. En primer lugar, agradecer mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes por dedicar 2 días de su tiempo a entender un poco más este tipo de mercados, cuáles son los problemas que se pueden dar y sobre todo, como decía el señor superintendente, ver lo que estamos haciendo más tal vez como país y encontrar soluciones. Y qué mejor que en un lugar como este, un lugar académico, una universidad tan prestigiosa dentro del país, para crear esta masa crítica que nos permita entender cuáles son los problemas dentro de competencia en el mercado de alimentos en el país. Antes de empezar y iniciar con materia que los distintos expositores, tanto nacionales como internacionales, nos van a hablar sobre el mercado de alimentos, es importante para nosotros como superintendencia que se entienda cuál es el rol que como institución nosotros tenemos dentro del control y la regulación del mercado. En ese sentido, ¿cuál es el objeto, cuál es el objetivo de nuestra ley? Pues como dice, es el prevenir, corregir y sancionar. No es como muchas veces se entiende que la primera el objeto principal de la superintendencia es sancionar todos los temas que van en contra de la competencia. Pues no, vamos mucho más allá, es prevenir, corregir cuáles son los problemas que se están dando. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para mejorar la eficiencia de los mercados, para mejorar la situación de los consumidores finales y sobre todo para generar lo que nos dice nuestra Constitución, un sistema solidario, sostenible, que nos permita alcanzar el buen vivir para todos. ¿Cuál es el ámbito que nosotros como superintendencia y esta ley de control del poder de mercado tiene? El ámbito es básicamente controlar a todos los operadores económicos, tanto públicos como privados. También muchas veces se entiende que esta ley es solamente para controlar a las empresas privadas o ver cuáles son las prácticas anticompetitivas que las empresas privadas están haciendo. Pues no, es tanto para empresas públicas como también para las empresas privadas. Pero como decíamos, ¿no? Es tratar de prevenir, corregir este poder de mercado que se está dando o que se puede dar en la sociedad y en nuestra economía ecuatoriana. Pero es importante primero entender qué es esto del poder de mercado. Como nos dice nuestra ley, es la capacidad de actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores. Es decir, que si yo soy un operador económico o soy una empresa, yo puedo abusar o yo puedo tener ese poder para poner los precios que yo quiera o puedo tener mucha capacidad para influir en mis precios. Pero ¿qué es importante considerar? Que por sí solo el poder de mercado no es malo. Lo malo es cuando nosotros como empresas u operadores económicos estamos abusando de este poder de mercado. Para nosotros como superintendencia, cuando estamos analizando un proceso de esto de poder de mercado o si están abusando del poder de mercado, hay un concepto muy importante que nosotros debemos considerar, que es el mercado relevante. Para los que son economistas o los que son abogados, si bien esto puede sonar en medio común, pues no necesariamente eso nos enseñan en las aulas. ¿Y qué quiere decir el mercado relevante de acuerdo al artículo 15 de nuestra ley? Es el mercado del producto o servicio que comprende el bien o servicio materia de la conducta investigada y sus sustitutos. Cuando nosotros estamos analizando un caso de abuso de poder de mercado, necesitamos analizar el producto específico que queremos ver. Por ejemplo, si estamos analizando el mercado de las bebidas, no podemos entrar a analizar las bebidas, las leches, las aguas sin gas, yo qué sé. Tenemos que entrar a analizar específicamente cuál es el mercado que nosotros queremos analizar dentro de nuestra conducta. ¿Y cuáles son las determinantes o los determinantes que nos permiten ver esto del mercado relevante? Pues se tiene que ver la participación en el mercado y la posibilidad de fijar o restringir precios, la existencia de barreras de entrada o de salida, la existencia de competidores, la posibilidad de acceso a fuentes de insumos, su comportamiento reciente que hayan tenido en el mercado, las características de la oferta y la demanda y el grado de que el bien sea o no sustituible. Si nosotros analizamos estas características, podemos ver si efectivamente el mercado o el producto o servicio que nosotros estamos analizando es más o menos competitivo dentro del mercado. Y volviendo un poco al tema de abuso del poder de mercado, que es lo que realmente compete o lo más importante dentro de la ley, existen 2 prácticas que la ley establece que debemos analizar básicamente, que son las prácticas explotativas y las prácticas exclusorias.
¿Qué quiere decir las prácticas explotativas? Que son los operadores económicos que aprovechan de su poder de mercado para explotar, como dice, a los consumidores. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un operador económico o una empresa podría acumular mucho el excedente del consumidor, de los diferentes consumidores del bien. ¿Esto cómo lo puede hacer? Poniendo tal vez precios muy altos, tratando de diferenciar a los consumidores sin ninguna justificación. A unos les voy a cobrar un precio más alto que otro, lo cual con esta ley no está permitido. También tenemos las prácticas exclusorias, que como su nombre lo dice, es tratar de excluir a diferentes competidores dentro del mercado. ¿Esto cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, se puede poner un precio por debajo de los costos. Nosotros como consumidores diríamos, está bien, si a mí me están cobrando menos, entonces es mucho mejor. Pero lo malo es que eso lo que va a permitir es que muchas empresas, tal vez pequeñas, no puedan competir con esos precios que están poniendo en el mercado y van a salir, van a quebrar. Entonces, claro, cuando después nos quedan muy pocas empresas en el mercado, esta única o las dos empresas que sobreviven van a poner un precio monopólico o un precio mucho más alto y a la final va en desmedro de los consumidores. Un caso que fue muy conocido internacionalmente en esto de las prácticas abusivas fue el caso de Estados Unidos con el Microsoft. Un poco lo que nos dice este caso es que en la comunidad europea las computadoras automáticamente estaban instaladas con el sistema operativo y también con el explorador. Entonces, después los consumidores vieron que eso era una venta atada, que nosotros no necesariamente puede ser que queríamos del explorador, tal vez queríamos del Mozilla o cualquier otro sistema de exploración, pero ya les obligaban a los consumidores a que automáticamente al adquirir una computadora tenían que adquirir los dos sistemas. A la final se vio que esa era una práctica anticompetitiva en el mercado y a Microsoft le sancionaron realmente con unas pérdidas o una multa bastante fuerte. Es importante también entender que nosotros como Ecuador, a partir del año pasado ya tenemos la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, pero es una de las autoridades más nuevas en el país, en Latinoamérica. Si ustedes ven en este gráfico, en toda Latinoamérica ya tenemos o ya existen autoridades de competencia, a excepción de Bolivia, Paraguay y Cuba. Hay muchos países como Argentina, por ejemplo, que ya emitieron sus primeras regulaciones de control del poder de mercado en el año de 1923, es decir, que ya existen autoridades de hace más de 50 años. Y si hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, hace más de 150 años. Entonces, lo importante, si bien hemos estado un poco relegados en esto, también podemos aprender de muchos de los errores que ya se cometieron y que nosotros ya tenemos ventaja para poder adquirir conocimientos y las experiencias de nuestros compañeros de Latinoamérica. Entonces, entrando, ¿no es cierto?, para entender un poco cuándo empezó la superintendencia, esta fue creada a través de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, que se la expidió el 13 de octubre del 2011. Es importante comentarles que la superintendencia forma parte de la función de transparencia y control social, es decir, que es un órgano aparte del Ejecutivo. También se establece que la sede va a ser en Quito, pero se tiene programado, como lo dijo el superintendente, abrir nuevas sedes en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y aquí en Manta. Y el 6 de septiembre del 2012 se lo posicionó al señor superintendente, con lo cual ya formalmente iniciaron las operaciones de la superintendencia. Entonces, ¿cómo va a cumplir o cómo cumple la superintendencia, este órgano, todo lo que se establece en la ley? Entonces, tenemos básicamente 5 puntos a través de los cuales nosotros como organismo cumplimos, que es el evitar, prevenir, corregir, eliminar el abuso de los operadores económicos con poder de mercado, la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios, el control y la regulación del control de concentraciones, la prevención y prohibición de la sanción de prácticas desleales y fomentar la competencia. Anteriormente a la creación de la superintendencia existía una subsecretaría dentro del Ministerio de la Producción que se encargaba un poco de temas de competencia, pero habían 2 temas que no eran tratados nunca en el país, que eran lo que eran prácticas desleales y control de concentraciones. Estos 2 temas son completamente nuevos en el país y que muchas veces son los que generan mayor interés dentro de los operadores económicos.
Entonces, en función de esto, la estructura organizativa dentro de la superintendencia está dividida por 4 intendencias como ustedes pueden ver aquí. La una es la de abuso de poder de mercado y acuerdos y prácticas restrictivas, la otra la de prácticas desleales, control de concentraciones y abogacía de la competencia. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas. Entonces, ¿qué trata de haber esta intendencia o para analizar el abuso de poder de mercado y acuerdos restrictivos que están en una sola entidad o una sola órgano dentro de la superintendencia? Que los operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier modo, impiden, restringen, falsean o distorsionen en la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. Como les decía al inicio, el poder de mercado de por sí no es malo. Por eso aquí lo que se está poniendo énfasis es el abuso, que eso a la final vaya en desmedro de los consumidores, ya sea porque la calidad de los bienes no es la adecuada, porque nos suben los precios indiscriminadamente, porque no nos ofertan todo lo que realmente podrían las empresas. Entonces, ese tipo de cosas son las que afectan a los consumidores. ¿Y cuáles son los acuerdos restrictivos? Pues que se puedan poner de acuerdo entre 2 empresas para de alguna manera impedir o eliminar algún competidor y al mismo tiempo eso que vaya en desmedro de los consumidores. Después tenemos las prácticas desleales, que esto es el hecho o acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas que impiden, restringen, falsean o distorsionan la competencia, que atentan contra la eficiencia económica o el bienestar general o a los derechos de los consumidores. La práctica desleal muchas veces es, por ejemplo, si yo me robo un secreto empresarial de mi competidor y después lo vendo, o si yo abuso del prestigio que tiene otra empresa. No sé si ustedes han visto que hay muchos, operadores económicos o empresas que utilizan los logotipos muy parecidos entre ellos. Entonces, eso genera alguna confusión entre los consumidores. Y claro, yo digo, ok, yo voy a comprar esta marca, llego a mi casa y no ha sido la que yo acostumbraba a comprar. Entonces, eso es un abuso de esta reputación ajena, lo que se considera una práctica desleal. En el artículo 23 de la ley, ahí se establecen todas las prácticas desleales que están consideradas dentro de esta ley y que son sancionables también. Entonces, nosotros como superintendencia, ¿cómo iniciamos un procedimiento de sanción o investigación? Hay 3 formas por las cuales nosotros podemos ingresar a analizar si hay abuso de poder o si hay alguna práctica desleal que se está llevando a cabo, que es por denuncia, por oficio o por solicitud de algún otro órgano de la administración pública. ¿Qué quiere decir por denuncia? Que puede ser cualquiera de los actores económicos que dicen, ¿sabe qué? Yo sé que me está afectando, entonces presenta una denuncia en la superintendencia. En la ley también se establece que se tiene que cumplir ciertos requisitos, presentar ciertas pruebas para que esta denuncia pueda ser procesada por la superintendencia. De oficio, como lo decía el señor superintendente, nosotros dentro de la institución estamos haciendo un sinnúmero de estudios de mercado para ver si en algún sector se presenta alguna práctica anticompetitiva. Entonces, si lo identificamos, pues iniciamos de oficio diciendo, aquí vemos que hay algún problema e iniciamos esta investigación. Y también por solicitud de otro órgano de la administración pública, puede ser que un ministerio o algún órgano de la administración pues nos diga, saben que yo me he enterado que aquí hay algún problema de competencia, entonces también ingresamos a analizar eso. ¿Y cómo llevamos estas diferentes etapas, ya sea de oficio, por denuncia o por pedido de otra institución pública? Pues tenemos algunas fases de cómo nosotros lo hacemos. Primero hay un barrido, identificación de cómo se está comportando el mercado. Una vez que identificamos esta conducta, pues entramos a un proceso de preinvestigación e investigación. Las 2 ya están definidas en la ley y tienen unos plazos establecidos. Después, una vez que ya se ha hecho la investigación, se ha identificado y se tienen las pruebas del caso, pues se tiene una resolución de primera instancia y si lo amerita también una resolución de segunda instancia. ¿Qué quiere decir esta resolución de primera instancia? Pues puede ser que después del análisis hecho decimos, ¿saben qué? No existe ninguna conducta sancionable, entonces no pasa nada. Es importante decirles que esta resolución se la hace por otro órgano administrativo dentro de la institución, que es la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Y después, pues si existe alguna conducta sancionable, se le impondrá las sanciones respectivas.
Y después, si hay algún recurso de apelación o algún recurso de reclamo, digámoslo así, pues hay una segunda instancia que puede ser que una vez que se analice hay alguna modificación en lo que se resolvió en primera instancia o si no, se ratifique lo que se acordó. ¿Cuáles son las sanciones que se puede o que la ley permite que la superintendencia o que los órganos respectivos impongan a los operadores económicos que infringen cualquiera de las leyes que se establece? Primero, si nosotros podemos elaborar o podemos conocer el volumen total del negocio del operador económico que está infringiendo la ley, hay 3 diferentes sanciones, que son las leves, graves y muy graves. ¿Qué quiere decir esto, la leve? Que se lo multa hasta con el 8% de sus ventas brutas del año anterior. Es decir, si nosotros identificamos una conducta anticompetitiva y se la sanciona en este año 2013, pues se la hace en base a las ventas brutas del año 2012. Pueden haber sanciones graves, que es una multa hasta del 10%, y muy graves hasta del 12%. Entonces, como ustedes ven, son multas bastante altas que los operadores económicos realmente no se quieren arriesgar porque son montos realmente considerables. También, por otro lado, si no es posible estimar cuál es el volumen de negocio del operador, pues se lo hace en función de remuneraciones básicas. Tenemos las sanciones leves, que es de 50 a 2.000 remuneraciones básicas, las graves que van de 2.001 a 40.000 y las muy graves que hasta más de 40.000 remuneraciones básicas. Y finalmente, si ya se le sanciona al operador económico una vez y existe una reincidencia por la misma conducta anticompetitiva, pues también se le puede aplicar las diferentes multas que se establecen en la ley. Otro de los ámbitos que les había comentado que también controla la superintendencia es el control de concentraciones. Entonces, ¿qué son las concentraciones económicas? Es el cambio o toma de control de una o varios operadores económicos. Esta toma de control quiere decir que influencia sustancialmente o que determina cuáles son las acciones que van a seguir los diferentes operadores económicos. ¿Cuáles son los objetivos de las concentraciones económicas? Puede ser diversificar su oferta comercial, tener más presencia geográfica en diferentes lugares, mayor eficiencia económica, sinergias en la investigación y desarrollo, entre otras. De igual forma como el poder de mercado, la concentración por sí misma no es un problema. Si hay 2 empresas que se quieren fusionar, se quieren unir y crean mayor eficiencia, pues bienvenido. El problema es cuando esta concentración también después puede generar algún poder de mercado que abuse y que vaya en contra de las prácticas competitivas y que por ende después vaya en desmedro de los consumidores. ¿Y cuáles son estas operaciones de concentración que están previstas en la ley? Pues son las fusiones, la transferencia total de activos, la adquisición de propiedad, la vinculación mediante administración común y la transferencia fáctica o jurídica. Entonces, ¿cómo ejerce la superintendencia sus atribuciones en este punto del control de las concentraciones? Pues puede autorizar, condicionar o negar una solicitud previa de autorización de una concentración. Las concentraciones, existen 2 tipos de concentraciones, unas que son obligatorias y unas que son informativas. Las obligatorias tienen que pedirnos una autorización previa a la superintendencia cuando superan cierto umbral, que en este momento está establecido que si tienen una cuota de mercado mayor o igual al 30% de su mercado relevante. Cuando una empresa cumple ese umbral, pues tiene que pedir primero la autorización a la superintendencia y no puede empezar a operar si no lo tiene. Entonces, en ese sentido, se puede condicionar, autorizar o negar esta fusión. Y también otro de los puntos es que también la superintendencia va a investigar y va a resolver sobre operaciones de concentración que no han sido notificadas. Entonces, ¿cuáles son las concentraciones que debe controlar la superintendencia? Son las concentraciones verticales y las concentraciones horizontales. ¿Qué quieren decir las concentraciones verticales? Que se realizan entre empresas hacia adelante o hacia atrás de la cadena productiva, es decir, entre un proveedor y la persona que está produciendo el bien o el servicio. Y las concentraciones horizontales, en cambio, son las empresas que se están funcionando, que están realizando la misma actividad, es decir, entre competidores. Y finalmente, la última de las tareas o de los objetivos que tiene también la superintendencia es esto de la abogacía de la competencia. ¿Qué quiere decir?
esta intendencia o esta facultad que nos da la ley es un poco para promover la participación de los actores públicos y privados en el fomento de la competencia. Un poco todos estos seminarios, los talleres, las diferentes discusiones que ha organizado la superintendencia va con este objetivo. Como les decía en un principio, la idea es no entrar a sancionar o no entrar con el garrote, como muchas veces el superintendente lo ha dicho, sino tratar de primero que todos los usuarios, todos los consumidores, todos los operadores económicos conozcan más la ley y vean cuáles son las nuevas reglas que están jugando en el país. Entonces, ¿qué hace la abogacía de la competencia específicamente? Puede promocionar la participación de la comunidad en el fomento de la competencia, coordina también las acciones que sean necesarias para firmar diferentes convenios, examina también cuáles son los diferentes efectos que se podrían generar en políticas de precios para los consumidores, examina permanentemente cuáles son las diferentes leyes que podría afectar a la competencia, entre otras facultades. Y finalmente, para terminar, es importante también comentarles que existe una junta de regulación que también forma parte de todo esto, de estos nuevos órganos que están velando por la competencia en el país. Entonces, esta junta de regulación sí corresponde a la función ejecutiva y va a tratar de planificar, formular las políticas públicas y la regulación en el ámbito de la ley. La regulación va a estar a cargo de esta junta y está formada por el Ministerio Coordinador de la Producción, el Ministerio Coordinador de la Política Económica, el de Sectores Estratégicos y el de Desarrollo Social. Todos ellos van a formar la junta de regulación y también la superintendencia participa con voz pero no con voto. Y el superintendente ahí puede mostrar todos los informes que se están haciendo para poder definir algunas de las normas que tienen que regir dentro de la regulación del mercado. Entonces, espero que con eso haya quedado claro cuáles son nuestros ámbitos de ejecución, cuál es lo que nos permite la norma a través de esta ley regular y, sobre todo, cuáles son las nuevas reglas de juego o la cancha que está trazada para los diferentes operadores económicos. Muchas gracias.